La Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín y la Fundación Universitaria Bellas Artes presentan Voces de Color y Música, un programa radial para hablar del arte y sus creadores. Escúchenos todos los viernes a las 9 de la noche en los 101.9 de la emisora cultural Universidad de Antioquia. Y los domingos a las 9:30 de la mañana en el Sistema de Radio Educativa. Bienvenidos, esto es Voces de Color y Música, el programa radial de la Fundación Universitaria Bellas Artes y de la Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín. Agradecemos a Alexis Ramírez, quien nos colabora en la grabación del programa. Con ustedes está Carlos Vélez. Hoy hemos invitado a Andrés Vélez, un escultor, maestro en artes plásticas de la Universidad Nacional, docente en la Fundación Universitaria Bellas Artes. Vamos a hablar de Andrés Vélez como escultor, de sus trabajos, sus inicios en la Universidad Nacional, sus proyectos iniciales con animales disecados y hoy sus proyectos actuales, donde la roca es el elemento con el cual está trabajando. Un buen resumen aparece en una frase de una convocatoria en la que se está presentando Andrés Vélez, que dice que él pretende crear la unidad entre lo espiritual y la belleza de lo natural, la sensualidad detrás de lo duro y frío de la roca. Muchas gracias, Andrés Vélez, por estar con nosotros en Voces de Color y Música. Muchas gracias a vos, Carlos, por la invitación y por la oportunidad de estar aquí. Andrés Vélez, como les decía, pues estudió en la Universidad Nacional de Artes Plásticas, pero desde sus inicios como estudiante, aunque dedicado al dibujo en un primer momento, le gustaba mucho el dibujo, pero fue monitor de escultura en la universidad y eso le fue como llevando por un camino. Exacto, yo cuando empecé como dibujante y en el descubrir y en ese proceso como estudiante de artes me encontré con la escultura y creo que ese fue el camino que ya elegí hasta el final, sin desligarme pues del dibujo. Y me volví monitor de escultura, casi toda la carrera estuve como monitor en la universidad. Es normal, sobre todo en los artistas jóvenes, ver mucho ensamble, no tanto el trabajo con materiales duros como la roca y que es precisamente el material en que está trabajando hoy Andrés Vélez. Pero hablemos de sus inicios. Usted también, digamos que los ensambles hacían parte de esos primeros trabajos. Exacto, yo en el ensamble lo que podía ver era como la posibilidad de coger distintos materiales para de alguna manera desarrollar una idea o tener un concepto frente a algún tema en específico. Incluso con los ensambles entendí la importancia del contexto de los que tiene cada material y ese fue como el inicio con la escultura, el ensamble. Sin embargo, me sentía como algo incómodo muchas veces porque no me sentía como ese escultor real, porque no lo estaba de alguna manera fabricando la escultura con mis manos y entonces empecé a buscar otros campos, pero el ensamble para mí fue como ese inicio que de alguna manera me abrió muchas puertas. Ahora el ensamble, digamos, como la, no sé si se puede decir técnica, sí. Pero lo otro era la idea que había detrás y Andrés Vélez empezó a ser muy conocido en el medio por trabajar con animales disecados. Sí, señor. Pero sobre todo detrás de eso lo que estaba era como una denuncia. Exacto. Yo el arte siempre lo vi como un arma y era un arma que yo utilizaba para denunciar cosas. Cuando empecé a disecar
por eso me atreví a disecar animales. Cuando empecé a disecar animales lo hacía como una manera de protesta frente a lo que estaba pasando con ellos en la ciudad y obviamente pues en el mundo. Entonces tomé la decisión de empezar a coger animales de la ciudad, por ejemplo en un caso muy específico con una obra que se llamaba Contra el Viento, que de alguna manera fue una de las obras más punzantes. Yo recogía aves disecadas, muertas de la ciudad que se chocaban contra los vidrios de los edificios y las disecaba con las alas abiertas. Las colgaba en ganchos de ropa sobre guayas de metal, pues esas que uno se encuentra en la ciudad, hablando de esa libertad robada. Entonces lo utilizaba como esa manera de denuncia. Sin embargo, como te decía, sentía que me faltaba como ese algo y seguía en esa búsqueda. Con esa obra Contra el Viento que nos menciona Andrés Vélez, participó en el regional y en el nacional. Sí, señor, participé en el regional, eso fue en el año 2008 y gracias a eso se me dio la oportunidad de participar en el nacional en el 2009 en la ciudad de Cali, donde expuse las obras en el Museo de Arte Religioso. Bueno, y esa etapa de denuncia con estos animales disecados, con los ensambles, se fue dejando atrás un poco y viene otra etapa. ¿Cómo empieza Andrés Vélez a encontrarse con la roca? Bueno, igual cuando yo hacía este tipo de trabajos de disecar animales, yo también disecaba no solamente aves, sino también los perros que me encontraba en la ciudad que habían sido, digamos, atropellados por carros o cosas así. Y los empecé a sumergir en bloques de cemento. Yo creo que desde ahí empieza ese contacto como con este material de las rocas. Sin embargo, en esa búsqueda, como le decía, y uno como artista y más cuando uno está tan joven, uno quiere es como un reconocimiento. Entonces yo estaba en esa búsqueda como de hacer obra que gustara a otras personas y olvidando que lo más importante de alguna manera es uno mismo, ¿cierto? Entonces en esa misma búsqueda, e incluso cuando yo hablo mucho con mis estudiantes, les digo que hay que aprender a desaprender, me dije yo mismo, pues Andrés, hay que aplicar ese consejo y de alguna manera me reinventé. Traté de reinventarme de esos materiales como la resina, porque también trabajé con resina, me dediqué a esos materiales pues como novedosos de la resina y plásticos, pero no me sentía tan artista realmente. Entonces al reinventarme me reencontré con este material que me abrió muchas otras posibilidades, donde incluso lo volví algo muy sin esperar como resultados de vender o de gustarle a alguien. Lo hice como más como por pasión, como por amor, por sentir, porque siento que yo como artista soy un man como más bien romántico. Me gusta estar en contacto con el material, no tanto como de mandar a hacer, sino como de hacerlo uno mismo y uno mismo asombrarse y maravillarse pues con esos resultados. Ahí fue cuando empecé ese proceso nuevo con las piedras, detallar las rocas, las piedras y bueno, y ahí vamos en ese camino. ¿Hay referentes de artistas de Colombia o de otros lugares para tu obra o que tú hayas estudiado? Bueno, obvio sí, para mí los referentes siempre han sido muy importantes. Yo soy de los que pienso que tener referentes es como tener una puerta abierta. Incluso me he dado cuenta que uno muchas veces cree que uno se está inventando las cosas, pero cuando uno empieza a estudiar otros artistas se da cuenta que muchas de esas cosas ya estaban hechas. Sin embargo, uno como no creador, sino descubridor, digámoslo así, de estos materiales, uno se encuentra que uno tiene incluso una conexión en el tiempo con esos artistas, a pesar de que uno ni siquiera pudo hablar con ellos. Entonces, para mí el referente siempre ha sido importante porque encuentro como una riqueza frente a pues como hacer crecer mi trabajo. Entonces los referentes siempre han estado ahí. Referentes así como emotivos en mi trabajo está Hugo Zapata, obviamente que lo conocemos, que es de aquí de Medellín. E incluso tuve la oportunidad de conocerlo hace mucho tiempo siendo estudiante, vi la obra de él y eso me fascinó. Otro referente colombiano y antioqueño, Rodrigo Callejas, aunque él no trabajaba tanto la piedra como tal, él le gustaba mucho el barro y me fascinaba la manera de él trabajarlo y también como el apasionamiento con ese material. Y ya digamos internacionales, hace poco me sorprendí y más porque cuando yo trabajo la roca y trato de generar digamos
no solamente volúmenes, sino también vacíos en la piedra, me encontré con una artista que se llama Bárbara Hedworth, creo que se pronuncia así, qué pena. Y me sorprendió mucho la obra de esta señora por lo monumental que era, y en este momento la tengo como un gran referente en mi trabajo. Hablábamos de la denuncia, ¿cierto? En la obra, digamos, más inicial de Andrés Vélez. Hoy, en el trabajo actual, ¿se sigue hablando de la denuncia o qué está sucediendo hoy con Andrés Vélez? No, ya hay un cambio. Anteriormente, como te decía, yo denunciaba, veía el arte como una manera de denunciar. Ahora, pero por tanto denunciar, como que conocen ya más al enemigo que a mí. Entonces tomé la decisión de más bien anunciar. Y ahora lo que trato de anunciar es algo más de contacto, más de espiritual, más con la naturaleza. Como decías ahora en la frase inicial, yo pretendo crear una unidad frente a lo espiritual y la belleza de lo que me encuentro con la naturaleza. Por eso en estas obras se pueden encontrar piezas donde hablo de las cascadas, hablo de los lagos, hablo de los mares, hablo de los recursos, pero no solamente como recursos, sino como parte de nosotros, porque igual somos parte de ellos. De las cosas que admira mucho, podemos admirar en un momento dado cuando estamos visitando un lugar, un paisaje, es cómo el viento, el agua van moldeando las rocas de manera natural. ¿Trata un escultor como Andrés Vélez de mostrar algo parecido? Las rocas, sí, de alguna manera las rocas a uno le hablan. Incluso yo hay veces digo que yo pienso, digamos, algún diseño en una piedra. Digo piedra y roca. En una piedra, y muchas veces quiero hacerlo y como que ella no te permite, como que ella te muestra por dónde ir con el corte o con el mismo pulido. Y sí, yo trato es como de mostrar eso, pero también es como hablando como haciendo un semejante con la propia existencia de uno mismo, porque la vida de uno también te da golpes, te pasan un montón de cosas que al final te moldean. Entonces hago como esa asociación entre la roca y la vida, pues la vida en este caso personal, y es como esa digamos enseñanza que me ha dejado incluso ellas. O sea, cómo uno puede transformar su propia vida y llevarla a otro nivel, a otra estancia. Bueno, entonces en este caso, ¿es Andrés Vélez quien va y busca la roca? ¿O cómo acceder a este material? Hay muchas historias, pero normalmente yo en mis viajes, porque el socio mío es mi papá, salgo mucho con él a buscarlas, y en estos viajes, por ejemplo, Jericó, que se me han abierto mucho las puertas en Jericó con mis esculturas. Encuentro en el camino, en las montañas, encuentro las rocas, no solamente en las montañas, sino también en los ríos, porque estamos llenos pues como de muchas fuentes, pues, y allá también las extraigo. Como también me pasó un caso muy particular, y fue que en estos arreglos de la playa, por ejemplo, que están haciendo en este momento, dejaron unas rocas por fuera, y yo ya llevaba visualizándolo hace mucho rato, y es una de las obras en este momento que se llama Tempo, que es de las que más ha gustado, que habla sobre eso, sobre el tiempo, sobre el comer la roca, pero con paciencia, ¿cierto? Y resulta que averiguando, ya después de que que ya me la llevé porque estaba en la calle con chicle, con todo pues lo que uno se encuentra, me di cuenta que era una roca que se utilizaba en el antiguo alcantarillado que pasaba. No lo digo lo digo de manera, digamos, alegre, porque ellas mismas te van muchas veces encontrando. No, y tampoco lo hablo de una manera como de atacar el tiempo, pues una cuestión patrimonial, sino que, como te digo, ellas también te van buscando. Ahora yo creo que ya es más visible de alguna manera, y está más como más en contacto con las personas. ¿Cómo es ese proceso creativo de un escultor? Es decir, ya hablamos de ese viaje, usted llega, digamos, a un río, ve una roca y piensa, bueno, esta me puede servir para algo. Sí, sí. Pero una vez te la llevas y la tienes en el taller, ¿qué se hace? ¿Se dibuja primero? ¿Cómo es ese proceso creativo? Bueno,
Inicialmente, cuando empecé este proceso con las rocas, yo dibujaba, yo siempre mantengo mi bitácora y mantengo dibujando, me gusta mucho estar dibujando, pero me di cuenta que muchos de esos diseños que yo hacía, que me inventaba en el dibujo, pues obviamente no eran muy fáciles de ejecutar, porque no encontraba muchas veces las rocas de la forma como las dibujaba, ¿cierto? Entonces tomé otra opción, y es cuando me encuentro la roca, eso para mí es como una especie de ritual espiritual, así lo llamo yo. Estoy en contacto con esas rocas, las observo mucho y empiezo a dibujar sobre ellas. Ahí es donde yo empiezo como ese proceso creativo, a dibujar sobre ellas, a hacer trazos, y ya al final, cuando me siento como acorde o contento pues como con lo que veo, empiezo ya a tallarlas. Ahora, ese tallar, ¿qué se usa? ¿Qué tipo de herramientas se tienen para tallar una roca? Bueno, eso también me parece importante pues como mencionarlo, es porque hay una frase que dice que la ignorancia es atrevida, y para mí antes eso fue un regalo, porque en mi ignorancia yo empecé a utilizar pues los cinceles normales, las almadanas y esas cosas, pero también herramientas de corte como las pulidoras. En mi ignorancia empecé a coger piedras demasiado duras y empecé a trabajar con quemé pulidoras todas las que quiera, pero empecé a entender el material como tal. Y empecé a ver que no se podía utilizar, digamos, cualquier herramienta, sino, por ejemplo, para el corte, yo utilizo herramientas de corte diamantadas, para el pulido es igual. Pero como te decía, en la ignorancia de no saber cuál era el material que había que usar, me atreví a trabajar con lo más duro. No empecé con piedras blandas, sino con lo más duro, y eso como que me abrió la posibilidad de incluso de mejorar la técnica. Incluso yo siento que ya he mejorado mucho en cuanto a la rapidez de ejecución de un tallado de las rocas. Entonces sí, utilizo materiales diamantados, por ejemplo, discos de pulido diamantados, pues son unos discos que se utilizan es para brillar, también para comer la piedra, y discos de corte también, que son también diamantados. El escultor también tiene que conocer entonces tipos de piedra, o sea, sí, porque lo que acabas de decir, pues no todas las piedras funcionan para lo mismo. Exacto. Pero como te decía, para mí eso fue un regalo, porque si yo me hubiera puesto a investigar antes qué piedra podía tallar, me hubiera quedado yo creo que con la piedra talco, que es muy fácil. Sí. Pues es más fácil en el sentido, y no estoy desmeritando pues el que lo haga, sino que es más fácil el manejo de ese material. Y sí, no, cada piedra necesita otro tipo de herramientas, entonces eso me llevó a ir innovando, buscando, estudiando, y ahí fui donde me encontré con dichas herramientas. Ya mis herramientas obviamente ya no son cualquier pulidora, ya me fui tecnificando porque yo siempre he dicho que uno no solamente tiene que tener respeto con la obra, sino también con digamos, de alguna manera con el espectador o cliente, ¿cierto? El que se la quiera llevar. Y hay que tener una obra que esté con buena factura, o sea, no se lleven cualquier cosa, no una cosa que esté bien terminada, una obra que visualmente te atraiga. Y entonces en ese afán de también generar eso y ese respeto por las otras personas y por la misma obra, fui tecnificando y mejorando. ¿También se usa el químico para esculturas? Sí, el químico sí se utiliza. Yo realmente no estoy usando químicos. Como lo mío es un encuentro con la naturaleza, me desligué de todos esos materiales químicos. Como te decía antes, yo trabajaba con resinas y todas esas cosas, pero no me sentía como tranquilo. Ahora no trabajo con químicos, todos son naturales. De hecho, los brillos que yo saco en las piedras son todos naturales. Yo trabajo es con agua y con pues el agua, el cincel, el martillo y pulidora. Eso es lo que yo hago, no trabajo con químicos. Mencionaba usted, Andrés Vélez, que ha tenido esculturas en el municipio de Jericó. Sí, señor. ¿Qué trabajos ha llevado allí? Bueno, lo de Jericó fue una puerta también que se me abrió y que he tratado de ir aprovechando. En Jericó estoy exponiendo en la casa taller de un artista que se llama Rocar. Estoy exponiendo 6 obras como artista invitado. Tengo 6 obras allá de distintos formatos. Jericó es un lugar donde es muy rico en cultura y ha crecido mucho, pienso yo, en este público que aprecia este tipo de arte. Entonces se me abrió la posibilidad, ya tengo 6 esculturas. De hecho, la que mencioné ahora, que se llama Tempo, se encuentra en ese lugar. Y en esta propuesta que está haciendo para la convocatoria de nuevos talentos en el arte,
y qué propuestas está llevando. Bueno, la intención mía con mis esculturas es de generar un espacio, una instalación de una cantidad de esculturas, donde en ese espacio pretendo generar como un ambiente más bien reflexivo, donde el espectador también tenga como el contacto con la obra. Soy amigo de ese tipo de esculturas, donde la gente las pueda tocar, las pueda apreciar por todos los lados, y entonces eso es lo que yo quiero, como que la gente tenga ese contacto y que aprecien algo también, no solamente como escultor, sino también algo como más bien conexión con la naturaleza. Eso es lo que quiero que el espectador tenga. Dentro de estas esculturas actuales de Andrés Vélez hay ensambles también. Sí, de hecho los ensambles, de alguna manera no los dejé, los ensambles están entre las mismas rocas, yo ensamblo roca con rocas, hago orificios donde puedo meter otra piedra y generar, digamos, otro ritmo, jugar con los contrastes de los colores. Creo que también eso es como importante. Ese tipo de trabajo y del ensamble fue a raíz de unas lecturas que fui llevando a cabo frente al arte precolombino, y eso de alguna manera me inspiró porque ellos hacían ese tipo de trabajos con la piedra. Entonces ahí fue cuando empecé a hacer también ese tipo de ensambles. En una frase de la propuesta para la convocatoria que he mencionado, habla formas que transmiten vida en algo que fue llamado inerte pero que está vivo, y son las rocas. ¿Cómo hablar de la vida de las rocas? Para mí la roca es energía, es una manera como y si lo vemos en distintas culturas, lo hemos utilizado como una manera de energía. Entonces, en ese caso yo digo que por eso es que están vivas. También por lo que te decía ahora, te mencionaba de que muchas veces yo tengo un diseño pensado y quiero hacer tal cosa, pero ella a veces como que no te lo permitiera, porque o no entra el cincel como debe entrar, o ese tipo de cosas, y es como que si ella te hablara. De hecho hay una frase que voy a retomar acá, que decía Miguel Ángel: cada bloque de piedra tiene una estructura en su interior, la labor de un escultor es descubrirla. Entonces ahí es donde yo digo que es donde uno tiene que encontrarle esa vida a esas piedras, y por eso yo digo que tienen vida. Es un llamado también ecologista lo que está haciendo Andrés Vélez, un llamado a cuidar la naturaleza, a que esa compenetración entre el ser humano y la naturaleza. Exacto, yo no lo he contado, pero yo soy papá, y para mí es importante de alguna manera dejarles algo a mis hijas. O sea, yo siempre soy de los que pienso que hay que cuidar el planeta para los que vendrán, de alguna manera. Y esta obra evoca también a eso, a que la gente empiece a reflexionar frente a eso, a que hay que cuidarlo, que hay que mantenerlo, y también darnos cuenta de que somos parte de ella, o sea, que no somos tan aislados, estamos ahí con ellos, y si a ellas les pasa, si a la naturaleza, al planeta le pasa algo, nos pasa a nosotros, las consecuencias las recibimos somos nosotros. En mi caso, por ejemplo, hablo mucho de mis hijas, porque sé que las consecuencias las van a recibir son ellas. Esta es una faceta de Andrés Vélez como escultor, pero Andrés Vélez también ha sido músico. Sí, señor. Guitarrista y vocalista. Vocalista también, sí. Sí, señor. ¿Y eso fue a la par en los estudios en la universidad o desde cuándo? Yo empecé desde el colegio con la música. Tenía una banda de rock que se escuchaba en una época, pues se escuchó. Pero en la universidad continué con la música. Pero uno de joven quiere llamar mucho también como la atención y ese tipo de cosas, y esa pretensión como de salir como músico, de pronto no tenía el enfoque que era pues en ese momento. Ahora yo hago música, pero no tanto para mostrarla, sino como para mí, para deleitarme. Lo mismo que pasa con la escultura. Yo antes hacía escultura, era como buscando como un resultado, ahora no, ahora lo hago es como para mí. Lo más curioso es que cuando yo hago las cosas ya sin resultado, ya dan más resultado. Sí. Pero cuando dices música, para ustedes es componer. Sí, yo compongo, escribo canciones y hago la composición. Obviamente no soy muy virtuoso pues como otras personas para tocar la guitarra, pero gracias a Dios pues la toco, y entonces se me facilita componer canciones también. ¿Y sigue siendo dentro del género del rock? Sí, pero algo más melódico, no tan emotivo de alguna manera, sí, algo más armónico, más tranquilo,
más tranquilo, pero y siempre cantándole a la vida, al amor, incluso pues yo creo en Dios, incluso a Dios, yo también le cantaba canciones pues como a Dios y eso me gusta, pues como me llena. Claro. Si alguien quiere ver imágenes de las esculturas, de lo que está haciendo Andrés Vélez, ¿dónde puede hacerlo? Bueno, en este momento yo no soy muy ligado a las redes sociales, sin embargo, tampoco nos podemos quedar atrás. En este momento nada más manejo lo que es el Instagram. Me pueden encontrar como Andrés Vélez Arte y ahí pueden ver mis trabajos. Andrés Vélez Artes, bueno, está ahí En las obras que están en Jericó. Hay obras que están en Jericó y hay otras obras, incluso hay obras del pasado, que incluso hay ensambles con animales. No sé si puedo contar eso, hace poquito me pasó un cacharro con una obra, porque en ellas era un ensamble de un caparazón de tortuga, con unos cuernos pero una tortuga real que me la regalaron, eso fue en el año 2009, en el Museo de Arte Religioso. Un señor vio la obra de los pájaros y me regaló un caparazón gigante de tortuga, porque veía que la intención mía era de esa denuncia, yo podía aprovechar ese caparazón. Y lo intervine, le puse unos cuernos como de alce, se llamaba Metamorfosis, hablando de cómo la naturaleza de alguna manera se transforma y es obligada a transformarse. Y hace poco yo la tenía exhibida aquí en Junín, que tiene Arte y Café, que es un lugar donde tenemos unas antigüedades, un negocio con mi papá, y allá la tenía exhibida y se me llevaron que porque estaba violentando pues a la naturaleza. Y estoy en ese proceso pues como de recuperarla y demostrando pues que yo ni la casé, sino que antes al contrario hablo es como de esa, es una denuncia realmente. Andrés Vélez, escultor, artista plástico de la Universidad Nacional, docente en la Fundación Universitaria de Bellas Artes. Muchas gracias por estar con nosotros en Voces de Color y Música. No, muchas gracias a vos, Carlos. Estoy muy contento y bueno, y espero pues verlos también ahí en las redes para que recibir la opinión de ustedes. Recordemos Instagram, ¿cómo lo...? Andrés Vélez Arte. Andrés Vélez Artes, así lo consiguen a este escultor antioqueño Andrés Vélez. Muchas gracias también a Alexis Ramírez por estar con nosotros en la grabación del programa radial Voces de Color y Música. Recuerden que lo pueden escuchar nuevamente en nuestro canal en YouTube. La Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín y la Fundación Universitaria Bellas Artes presentaron Voces de Color y Música, un programa radial para hablar del arte y sus creadores. Escúchenos todos los viernes a las 9 de la noche en los 101.9 de la emisora cultural Universidad de Antioquia. Y los domingos a las 9:30 de la mañana en el Sistema de Radio Educativa.